Hotel Gran View recibe a Hoteles a la Carta Latinoamérica, un nuevo episodio de la Hotelería Nacional Criolla. Ya estamos con Patricio Harrington. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un nuevo programa más de esta investigación, de este trabajo formidable que hizo Patricio Harrington en Hoteles a la Carta Latinoamérica. Vamos a estar en el episodio número 8 con él de un tema interesantísimo, una gran ancla que fue el Hotel de los Inmigrantes. Patricio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Robert, ¿cómo va? Muy bien, digo una gran ancla porque tener ese hotel con ese título aseguraba un factor de ocupación. Hotel de los Inmigrantes. Quien viniera a la Argentina, a esta nación, tenía por lo pronto, como una regla mnemotécnica, un lugar destinado donde todos podían converger. Así que Patricio nos va a contar un poco el nacimiento, qué pasó. Fuera de cámara recién charlábamos un poco de historia. Y uno se da cuenta que no sabe nada. La verdad que yo, en mi caso particular, tanta ausencia tenemos de conocimiento. En el capítulo anterior vimos lo de la Chacarita, ¿no? Cómo se formó hasta la palabra, qué es lo que pasó para el cementerio de la Chacarita. Así que, si te parece, en esta escuela mágica que nos das vos con este conocimiento, contanos dentro de la hospitalidad este gran título, Hotel de los Inmigrantes. El Hotel de los Inmigrantes, para llegar al Hotel de los Inmigrantes, o sea, para llegar a 1911, tendríamos que entender un poco el concepto, ¿no es cierto? La raíz. Para que tengamos una vaga idea, en el año 1850, 1860, la Argentina, nuestro país, estaba sumida en una amarga pelea entre federales y unitarios. Para más o menos 1880 aproximadamente, luego del primer censo, se estimaba que teníamos en nuestro país 1.8 millones de habitantes, ¿sí? Que uno dice, ¿será poco, será mucho? Bueno, habría que imaginar dos cosas. Primero, que tanto Bolivia como Perú como Venezuela tenían más de 2 millones de habitantes. Y no podemos comparar un territorio como el de Perú, que es 5 veces menor al de la República. No da la ecuación, espacio, densidad demográfica. No da la ecuación. De hecho, vos fijate que esos 1.8 estaban distribuidos en las 5 principales ciudades de lo que sería la Argentina de 1880, que era Buenos Aires, que era Córdoba, que era Tucumán, que era Salta. La gran mayoría, más o menos se estima que 1.4 millones de habitantes estaban distribuidos en esas 5 ciudades. Imagínate al resto del país, vacío. Entonces ya para los que fueron Alberdi, Sarmiento, que fueron los primeros pensadores de la década del 80, dijeron, bueno, gobernar es poblar, decía Alberdi. Así fue. Y Sarmiento decía, no podemos tener un país moderno y desarrollado si no tenemos los brazos y la capacidad y la modalidad para poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno argentino comienza con un intensivo plan para captar en los principales puertos, en las principales ciudades de Europa, gente que viniera a hacerse la América, que viniera a nuestro país a instalarse a vivir. Para eso se creó, o para eso estaba el Hotel de Inmigrantes, que vale recordar que no hubo un solo Hotel de Inmigrantes en la zona de Retiro, en la zona de Puerto Madero, como lo conocemos hoy el Museo de los Inmigrantes, sino que ese fue el último de 4 hoteles de inmigrantes que Inimaginable. hubo. Exacto. Inimaginable. El primer hotel de inmigrantes para los primeros inmigrantes que llegaron al país fue el Hotel de los Recoletos, el de los monjes recoletos, que dio lugar a lo que luego sería La Recoleta, el cementerio de La Recoleta. Ahí estuvo en 1810 el primero de los hoteles de los inmigrantes. El segundo estuvo en Alem y Corrientes, donde hoy exactamente en el mismo lugar, Corrientes y Alem, en el mismo lugar donde hoy está el Hotel Justen. Sí, correcto. Sí. Ahí fue Hotel de Inmigrantes número 2. Obviamente ese era el lote, no era el edificio, ni nada que quedara, no queda ni una piedrita de la época, ¿sí? Eso fue en el año 1855. En el año 1880 se creó el Hotel de Inmigrantes, ya ahí empezaba a venir la primera gran inmigración, que fue recordado como La Rotonda, porque era una especie de hotel redondo, como si fuera un silo pero gigante. Y para que tengamos una idea de dónde quedaba, sería exactamente donde hoy en día están los andenes del tren de Retiro Tigre. Ahí mismo
estaba a la orilla del río. Fíjate qué particular hasta dónde llegaba el río en aquella época, ¿sí? Lo que se ganó de tierra, ¿no? Exactamente. En el relleno. Exactamente. Ahí estuvo la rotonda y finalmente en el año 1911 se creó este monumental edificio de 96 metros de frente y cuatro pisos de alto, tres pisos y la planta baja, que fue el que conocemos hoy, el Hotel de los Inmigrantes. Sí, con el nombre de Hotel de los Inmigrantes, asociada a una política de inmigración en favor del país, porque los próceres que vos mencionaste tenían una política con ese alineamiento. Exacto. Hoy pienso, ¿sería factible un Hotel de los Inmigrantes? Ya de por sí la inmigración está muy abierta, sabemos nuestros hermanos de Latinoamérica están presentes en la Argentina, pero realmente sería algo disruptivo, como reeditar. Te hago esta pregunta, ¿la historia entonces se repite? ¿La ves que de algo de esa historia que hemos aprendido a través de tus episodios se repite hoy? ¿Se puede repetir algo? Mira, yo creo que en el contexto en el cual se desarrolló por los subsiguientes 40 años el Hotel de Inmigrantes, creo que hoy en día sería virtualmente imposible, o por lo menos me cuesta mucho trabajo volver a imaginar un hotel de inmigrantes como en aquella época. Porque vos señalaste una cosa que es clave, que es lo siguiente: no se trataba de un hotel hecho y derecho, sino que el hotel era parte de un complejo, de un algo, de un todo que tenía que ver con la llegada de gente que en el medio paraba en un hotel. Y ese hotel no solo servía como hotel, sino que servía como un montón de cosas. Y si querés, te comento más o menos cómo era un recorrido común. Sí. Me interesa. Vos llegabas en uno de los muchísimos barcos, porque eran muchos los barcos por día que llegaban. Me sorprendió un poco que varios barcos llegaban por día a la Argentina, varios, dijiste. Sí, varios barcos. Y de hecho existía todo un recorrido, no era una cuestión así tan simple como llegaba el barco y ahí nos bajamos. Porque todavía se observa, el Hotel de Inmigrantes tenía un desembarco especial. Un desembarcadero especial, a donde un lugar asignado. Tenía capacidad para muchos barcos, creo que, si no me equivoco, en promedio hasta 5 barcos comunes, ¿sí? O sea que eventualmente 5 barcos podían llegar al mismo tiempo. En el desembarcadero no era una cosa como que me bajo y vos vas para allá, yo voy para el otro lado. Había como un caminito a seguir donde te esperaban como una especie de gran carpa, un equipo médico clínico que básicamente su función era chequear que no viniera ninguna epidemia, ningún cuadro infeccioso grave, agudo, contagioso, etc. Inclusive el Hotel de Inmigrantes contaba con una clínica para esos casos. Clínica para aislar casos agudos y clínica para aquellas personas que llegaron con las últimas gotas de nafta en el tanque y que necesitaban cierto tipo de atención médica en este caso. Bien, una vez que ya pasabas por ahí, te ibas directamente al área de recepción, luego de haber dejado el equipaje en depósitos especialmente reservados para tal fin. Llegabas a la recepción y te hacían el check-in, ¿sí? Donde, imagínate que no se viajaba con pasaporte, no se viajaba con documento, a todos nuestros abuelos le cambiaron el apellido, ¿viste cómo fue la cuestión? Entonces, ahí te hacían el check-in. Muy importante que convengamos lo siguiente: la recepción estaba preparada para hacer 1000 check-ins al mismo tiempo. Mirá vos. Impensable. Y eso un poco apunta a lo que vos me decías. No recuerdo en qué lugar o cuándo fue la última vez que hice 1000 check-ins al mismo tiempo. Creo que nunca, ¿sí? Si bien sabemos que existe, bueno, es muy poco probable. La recepción estaba preparada para recibir 5 barcos al mismo tiempo y hacer hasta 1000 check-ins al mismo tiempo. Atrás de la recepción estaba la cocina, una cocina impoluta. Yo tengo un montón de fotos de aquella época llena de azulejos blancos, una limpieza maravillosa. Se preparaban 3 comidas diarias, se preparaba un desayuno, un almuerzo, una cena, se preparaban 3 turnos por cada una de las comidas y se podía servir hasta 750 personas al mismo tiempo, cocinar hasta 750 personas al mismo tiempo, porque luego lo que era el comedor, que era el resto de la planta baja, muy lindo, con unos ventanales que daban al jardín muy bonito, estaba preparada para recibir hasta 1000 comensales al mismo tiempo.
Imagínate qué hotel o qué restaurante No, podría pero llegar a hacer eso. menos mal que no hiciste la pregunta al aire y no hiciste ninguna pregunta diciendo ¿cuántos comensales te imaginás vos que se podía atender? Yo hubiera dicho, por supuesto que no el número exacto. ¿Cuántos check-in pensás, Roberto, vos que vos hacías? No hubiera dicho 1000 nunca. Menos mal que no hizo las preguntas al aire. Bueno, para que vos tengas una idea, este hotel que fue concebido no desde la cabeza de un hotelero, sino desde la cabeza de un operativo. Una política. ¿Sí? Podía recibir por día y atender por día hasta 3.000 personas. ¿Sí? Hasta 3.000 no sé si sabes el dato. ¿Cuántas habitaciones tenía? No, porque tenía solamente 4 por piso, porque eran grandes habitaciones. Eran, como quien dice, como salas de hospital, viste que son abiertas y están todas las camas una al lado del otro. De hecho, son 96 metros dividido 4. Se separaba por damas y se separaba por caballeros. Pero había 4 habitaciones en el primero, 4 en el segundo y 4 en el tercero. Ahí había hasta 3.000 camas. Sí, pabellones. Pabellones, exactamente. Pabellones. Esa es la palabra, sería pabellones, no habitaciones. Había pisos para damas, había pisos para caballeros, no se juntaban. Y bueno, todo estaba preparado para recibir hasta 3.000 personas por día. De hecho, los días eran largos. Y ese proceso, desde que desembarcabas hasta que finalmente te encontrabas con la famosa América, duraba 5 días. 5 días era el término o el tiempo que vos tenías para llegar a aclimatarte, buscar trabajo y hacerte paso por tus propios medios. En el medio, todo este sistema estaba apuntado a apuntalar a que no solo la gente viniera, sino que pudiera ser contenida y bienvenida. Claro, por ejemplo, ya vimos cómo se los recibía, cómo se los alimentaba. Dónde dormían. Dormían muy confortablemente en camas nuevas, todos muy abrigados. Había una oficina del trabajo que se llamaba, que mientras las mujeres se encargaban de los quehaceres hogareños, lavar la ropa, surcir aquellas prendas que estuvieran rotas, había una escuela para que los niños pudieran ir con traductores, porque imagínate que se venía no solo de España e Italia, se venían de países de todas las hablas, y había una escuela donde se hacía mucho hincapié justamente en que los niños empezaran a aclimatarse con el castellano. Había una oficina de trabajo que se encargaba de buscarle trabajo a la gente, a los inmigrantes, capacitarlos, brindaban charlas, había exposiciones de maquinaria agrícola y ese tipo de cuestiones. Inclusive era tan grande esa oficina y movía tanta cantidad de gente. Vos imaginate, estamos hablando de 3.000 personas que van rotando todo el tiempo. Imagínate lo que era esa famosa oficina del trabajo. Tan importante y tan grande era que tenía un Banco Nación adentro. Tenía un correo argentino adentro con un telégrafo. Inclusive, para la tardecita, cuando la cosa ya amainaba, hasta tenían un cine en el cual se podían distender y se podían ver algunas de las primeras películas de la época. Sí, me da mucha alegría todo eso porque primero es un trabajo de hermandad muy fuerte del argentino recibiendo, o sea, ahí descubrimos, o por lo menos reactualizamos que el argentino es solidario, naturalmente en su esencia, y después la hotelería, gran artífice, en definitiva, vimos en el episodio anterior que dentro de la hotelería explotó lo que explotó en cuanto a enfermedades y la peste, bla, 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 pero en este caso fue un motor de población de nuestro propio país, la hotelería como artífice esencial, ¿no? Exactamente. Vos sabés que yo utilicé el término que no me imagino, no logro imaginarme cómo era toda esta movida. Además, lleva los 100 y pico de años para atrás. Vos sabés que cuando yo doy clases y hablo con mis alumnos, por ejemplo, de hoteles de 1.000, 2.000, 3.000 habitaciones en Las Vegas, siempre les digo, no me imagino ni siquiera cómo funciona eso. Claro, ¿Cómo funciona? Claro. Vos imaginate, 3.000 personas por día rotando en un sistema operativo de hace 140 años atrás. Sí, manual de por sí, no más nada. Telégrafo mandando algún mensajito que llegó la señora acá y otra cosa. Yo creo que uno de los hoteles, me atrevería a decir, más alucinantes de la época. Sí. Más alucinantes. Sí, con más participación en la evolución de la historia nacional, no hay duda. Porque no solamente era un hotel que tenía que cumplir con las funciones de hotel en sí, sino que tenía que recibirte, tenía un equipo médico, tenía un hospital, tenía una escuela, tenía asistencia para las mujeres, banco, telégrafo, cine. Banco, telégrafo, cine, y todo ese circuito que duraba 5 días. Imagínate el costo operativo de todo eso.
Imagínate que vos Empleados. en 1911 llegás vos con tus 3 hijos, todo ese circuito operativo que vos hiciste durante 5 Estaba días cubierto. para finalmente salir al 5.º día, subirte a un carro e irte a un conventillo porque ya conseguiste laburo o no, estaba subvencionado por el Estado al 100%. Al 100%. No conozco, no soy una persona que haya recorrido todo el mundo, Si pero pasó no conozco, esto en otras partes. No conozco si ha pasado esto en otras partes, es probable que sí, pero no me imagino un hotel tan alucinante 140 años después, cómo debería tener que ser un hotel como ese en el año 2023. Una alegría para la hotelería nacional criolla nuestra. Gracias porque sacaste el velo a esta historia y lo recordamos. Año 2023, con todo este desarrollo de redes, de poder hacer videos, etcétera, etcétera. Recordar y felicitamos a aquellos hacedores, emprendedores, grandes hoteleros, grandes trabajadores y trabajadoras que estuvieron en el yugo en aquel momento por la actitud solidaria y de beneficencia para todos los compatriotas que vinieron. Gracias, Patricios. A vos, hasta la próxima. Muy bien, hasta la próxima entonces, a ustedes también. Nos reencontramos la próxima semana con más hotelería y hospitalidad. Muchas gracias. Hasta luego.